Me da mucho gusto saludarte, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Domingo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Qué gusto saludarte en esta noche. Oye, Domingo, eh, se presentó una iniciativa para ponerle aranceles a la China y los países con los que México no tiene tratado de libre comercio. Ayer la Comisión de Hacienda de la Comisión de Economía de los Diputados decidió postergar, dice Salim, el presidente de la comisión, que sí lo van a aprobar, postergar la entrada en vigor de estos aranceles. Y ustedes tienen una posición que creo yo que recoge muy bien la visión de muchos empresarios, ¿no? Que puede resultarnos, si los interpreto bien, que puede resultarnos perjudicial aplicar estos aranceles, al menos con un golpe de corto plazo, ¿no? A ver, desde luego, evidentemente que pues esto lo podemos interpretar en clave de la inercia del juego de la música que ha tocado Donald Trump para el resto del mundo y de empezar con una guerra de aranceles. Pero por congraciarnos, por alinearnos, por hacer un guiño a Estados Unidos, no podemos lisa y llanamente dejarnos ir en toda esta inercia, porque las reglas del mundo ya no son así. O sea, si Donald Trump anda estacionado en los principios de los años 80, no quiere decir que el mundo tenga que estar ahí. ¿Y a qué me refiero? Pero no es peor Que la aún, Domingo, y economía perdón se que ha te abierto. interrumpa, no es peor aún que ni siquiera es claro que ya está estacionado ahí, porque la posición de Donald Trump es muy cambiante. Sí, claro, por eso digo que es la música que él toca y no podemos estar bailando su baile. Ajá, ajá. Si respondemos agresivamente con aranceles, pues lo que estamos es también conflictuándonos o mandando un mensaje negativo a economías con las que también hacemos bastante volumen de comercio, con los que también mutuamente nos fortalecemos. No, no puedes, con tal de al grandote del salón que no te dé unos zapes en el recreo, no te puedes bronquear con tus amigos o con aquellos que te llevas bien. Sí nos parece que el tema de los aranceles no es la respuesta más idónea, sino se tienen que buscar conductos para que el libre mercado, la libre competencia, la apertura de los mercados suceda. La gran oportunidad que tenemos en México con el nearshoring, si es que aún está, pues la estaríamos saboteando con estas medidas. Sí nos parece que hay que llevar la cosa un poco más con calma, sí nos parece que hay que tener muy buena relación con Estados Unidos, pero también con el resto del mundo. Sí, claro. Porque además yo insisto que son estas dos cosas, ¿no? Por un lado, la posición de que ni siquiera es un hecho la posición de Trump, porque bien lo dices, es el ritmo que quiera tocar y que le convenga tocar en ese día en el concierto mundial. Y otra es que aplicar aranceles así como están planteados terminaría afectando a los consumidores de sectores como el del juguete, como el del calzado. Y aquí no estamos hablando de lo ilegal, sino de lo que entra legalmente a México. Y es que, mira, qué bueno que tocas este tema. Efectivamente, aplicaría con afectaciones a los consumidores, pero también seguiría fomentando el mercado ilegal. ¿Por qué? Porque el mercado ilegal se fortalece a través del contrabando y de no pagar impuestos de importación. Si lo que haces es aumentar los aranceles, pues vas a fomentar esta competencia irregular informal, que no es que estemos especulando, es algo que lamentablemente ha venido sucediendo en México y que se aprovechan de no pagar impuestos de importación. Si Sí, incrementas los impuestos de con importación, el vas a ser más arancel que competitivos sea, estos cuates. o sea, con el arancel que sea, van a seguir tratando de entrar ilegalmente. Y si subes mucho el arancel, pues se generas incentivos para que crezca la ilegalidad. Exactamente, porque pues lo que vas a hacer es hacerlos más competitivos. Imagínate nada más al mercado informal de hacerlo más competitivo, pues es absurdo. Entonces, por ningún lado parece que es una buena medida, sí nos parece que hay que verlo un poco con más calma, sí establecer regulaciones, sí regular, digamos, el mercado, que esa es la función del Estado, regular al mercado, establecer las bases para que la economía y la competencia suceda, pero no de esta manera, porque sí genera
esas externalidades negativas que es fomentar conductas en favor de la informalidad. Ahora bien, ¿qué le están pidiendo a ustedes a los legisladores? Porque parecería que en la Secretaría de Economía la posición es menos dogmática que la que tienen algunos legisladores. Me llama la atención del PAN. Bueno, pues es que lo que sí esperamos es que se analice con más calma, con más detalle. Está muy bien posponer la discusión, pero no para luego estar aprobando las cosas como van. Sí creemos que es bien importante un análisis minucioso y unas medidas más equilibradas que realmente puedan potenciar la competencia y regular el mercado. ¿Cómo dividir esto? Porque, por ejemplo, pienso yo en el calzado de gamas muy bajas. Que hay calzado de gamas muy bajas que entra legalmente a México y que se comercializa en tiendas de autoservicio y departamentales. ¿Cómo hacerle ahí? O en el caso de los juguetes que, pues en México se produce, en México los países que no se produce suficiente juguete nacional para suplir lo que viene de los países con los que no hay acuerdos comerciales. Es un tema complejo. Y es complejo porque también lo que se ha visto en aduanas es que se establecen presunciones de los precios. Y, por ejemplo, en estos dos productos que platicas, zapatos y juguetes, la gama de precios es muy amplia. No podemos decir, es que es un par de zapatos de caballero y el par de zapatos de caballero, el precio es fulano de tal. No, pues hay de zapatos a zapatos, ¿no? Sí, hay de zapatos que llegan al mercado, a las tiendas en 400, 500 pesos, y hay unos que llevan arriba de 100,000 pesos. Así de disperso es ese mercado. Tal cual como lo dices, y entonces a los de 500 pesos no puedes forzarlos a pagar impuestos como si valieran 2,000, sí, porque valen 500. Entonces el mercado se tiene que equilibrar y es un tema un poco complicado encontrar el equilibrio entre fortalecer la producción nacional, pero también abastecer la demanda con todos aquellos productos que vienen del exterior, claro, bien regulados, bien pagados sus impuestos, pero sin excesos de impuestos tampoco. O sea, es que está bien la idea de fortalecer a la industria nacional, pero este no es el camino, ¿no? Desde luego que no, nos parece que no, porque además tampoco es que hagas competitiva la industria nacional. El hecho de decir, bueno, que no entre competencia, lo digo con mucho respeto, pero sin incentivos, sin un camino viable para fomentar la competitividad, puedes hasta alentar una zona de confort indebida. La competencia lo que te hace es crecer, es innovar, es buscar mejores caminos para hacer tus cosas, hacer tus productos, hacer tus negocios, dar una mejor oferta. La competencia es buena y saludable en ese sentido. Por lo tanto, no puedes cerrar las puertas a la competencia. Lo que tienes que hacerlo es con un poquito de más orden y sí crear incentivos a los productores nacionales para que sean competitivos. ¿A qué me refiero? El tema de poder incentivar el emprendurismo, la competitividad, la innovación, dar incentivos para programas de investigación, desarrollo e innovación de la industria nacional, eso puede fomentar y potenciar mucho. No es cerrando las puertas, no es complicándole el juego a los demás, es haciendo mejores jugadores a tus jugadores locales. Voy a traspolar el ejemplo al fútbol. Es como si para fortalecer el deporte nacional prohíbes que jueguen extranjeros en México. Ese no es el camino. Tienes que entrenar mejor a tus jugadores nacionales, formar cuadros para tener jugadores competitivos a nivel mundial. Sí, o sea, a ver, porque ese es creo que tomaste un gran ejemplo, Domingo. Si tú en la Liga Mexicana han dicho, no, pues vamos para promoverla de esta manera, la haces menos competitiva y ser menos competitivo termina dañando a todos. Querido Domingo, te agradezco de veras muchísimo por esta conversación. Ojalá platiquemos con mayor frecuencia. Pues es un gusto, querido David. Te mando un fuerte abrazo y sigamos platicando con mayor frecuencia, sin lugar a dudas. Te agradezco muchísimo, Domingo. Buenas noches. Buenas noches.